Hola a todos, continuamos entonces con nuestra revisión acerca de neumonía adquirida en la comunidad y vamos a hablar en este video entonces acerca de la etiología. Entonces, como habíamos dicho, ¿qué microorganismos pueden causarnos neumonía? De forma importante están descritos tres grupos de microorganismos: las bacterias, los virus y los hongos. Dentro de las bacterias podemos encontrar una gran cantidad de microorganismos que a su vez están agrupados entre aquellos que son típicos y aquellos que son atípicos, siendo atípica aquella neumonía que no es causada por las bacterias o patógenos tradicionales. Este término tiene especial importancia en la diferencia clínica que existe entre los dos tipos de neumonía. Más adelante hablaremos un poco más de ello. Entonces, dentro de los organismos típicos encontramos a la bacteria que más comúnmente causa neumonía, que es el Streptococcus pneumoniae. Y asimismo podemos encontrar otras bacterias como Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Streptococcus del grupo A, Moraxella catarrhalis, las bacterias anaerobias y organismos gram negativos aerobios, como por ejemplo la Pseudomonas aeruginosa. Mientras que en el grupo de los atípicos encontramos de forma más importante a Mycoplasma pneumoniae. No obstante, también es posible que existan neumonías por Legionella, por Chlamydia pneumoniae y por Chlamydia psittaci. En un momento estaremos hablando acerca de algunas pistas que pueden orientarnos a sospechar algún patógeno. En el grupo de los virus podemos encontrar de forma importante al virus de la influenza, el virus de la parainfluenza, el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, el coronavirus, quien en estos días es tan sonado, pero recordemos que el coronavirus no solamente es el SARS-CoV-2, el coronavirus es una gran familia dentro de los cuales se encuentra este virus, pero dentro de los cuales también se encuentran otros virus responsables de un gran número de los resfriados comunes. Y por último, el rinovirus. Y en el caso de las neumonías que son producidas por hongos, especialmente en pacientes inmunosuprimidos, algunos microorganismos que podemos encontrar son el criptococo, el Histoplasma capsulatum, coccidioides, Aspergillus y Pneumocystis jirovecii. Entonces, como podemos ver, el abanico de posibilidades es bastante amplio. Entonces, por esta razón, nosotros tenemos que enfocarnos en aquellos patógenos que sean más frecuentes. Y eso nos lleva a preguntarnos si verdaderamente conocemos cuál es la prevalencia de los agentes etiológicos en la neumonía. Y la respuesta es que al final la verdadera prevalencia de los agentes etiológicos de la neumonía adquirida en la comunidad es incierta. ¿Y por qué es incierta? Por varias razones. La primera de ellas es que es dependiente de la epidemiología regional. Por ejemplo, en Colombia, nuestro país, existen pocos estudios que evalúen estas frecuencias y adicionalmente son estudios con muestras poblacionales pequeñas. Por otro lado, los métodos con los cuales nosotros detectamos a estos microorganismos no son directos. Eso puede hacer que se sobreestime la incidencia de algunos patógenos específicos. ¿Cuál es el problema? Que el cultivo directo de tejido pulmonar infectado requeriría técnicas altamente invasivas, por lo cual los estudios terminan por utilizar pruebas de laboratorio que proporcionan una evidencia indirecta del posible agente causal. ¿Como cuáles? El cultivo de esputo, los hemocultivos, la PCR, los antígenos urinarios, pero todos estos al no ser directos pueden estar contaminados con otros microorganismos. De hecho, cuando se hacen los cultivos de esputo, es posible encontrar infecciones mixtas, y el problema de las infecciones mixtas es que no permiten identificar un exclusivo organismo responsable. No obstante, aun cuando tenemos todos estos problemas, hay algunas cosas que sí hemos podido descubrir. La primera es que el Streptococcus pneumoniae es el agente etiológico más común, tanto aquí en Colombia como en todo el mundo. Además, hemos encontrado que los virus son responsables de alrededor de un tercio de los casos de neumonía adquirida en la comunidad y que dentro de los patógenos atípicos, Mycoplasma pneumoniae es el agente etiológico más común. Y el uso generalizado de la vacuna antineumocócica, la incidencia de la neumonía neumocócica está disminuyendo considerablemente. Sigue siendo el agente más común, pero su frecuencia va disminuyendo. Ahora, como sabemos, esta prevalencia es dependiente de la epidemiología regional. Por lo tanto, lo más prudente es que evaluemos qué sabemos acerca de esta prevalencia en Colombia. La Guía Colombiana del año 2013 reúne los 7 estudios más importantes que se han encargado de evaluar estas prevalencias.
De estos 7 estudios, el estudio de Vélez y colaboradores es el que cuenta con la muestra poblacional más amplia. Y con todos estos estudios pudimos concluir que solo se logra identificar el germen causal de la neumonía adquirida en la comunidad en el 40 al 60% de los casos. Vélez y colaboradores demuestran que el Streptococcus pneumoniae es la principal causa de neumonía en Colombia con un 27.6% de los casos, seguido por el Mycoplasma pneumoniae con un 13.8% de los casos y teniendo en tercer lugar al virus de la influenza A y B en un 10% de los casos. Esto nos lleva a darnos cuenta la gran relevancia que tiene el Streptococcus pneumoniae como agente principal, seguido de los microorganismos atípicos y no quedándose tampoco atrás la importancia de los virus. Y ya en porcentajes menores podemos encontrar también a Chlamydophila pneumoniae, al adenovirus, a Coxiella burnetii, a los bacilos entéricos gramnegativos, a Mycobacterium tuberculosis y al Staphylococcus aureus. Cuando comparamos los resultados de nuestra epidemiología regional con las prevalencias que se encuentran en América Latina, podemos encontrar que el comportamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en Colombia es semejante al resto de Latinoamérica. Sin embargo, observemos en qué cosas nos parecemos y en qué cosas quizás no tanto. Nos parecemos en el hecho de que Streptococcus pneumoniae sigue siendo el principal agente etiológico, tanto en Colombia como en toda Latinoamérica. Hay una alta incidencia de gérmenes atípicos y de virus respiratorios. Como podemos ver, el Mycoplasma pneumoniae ocupa un gran porcentaje de las neumonías. ¿Y en qué quizás no nos parecemos tanto? Primero, en que Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis no son tan frecuentes en nuestros estudios locales, mientras que en los estudios de Latinoamérica, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis tienen unos porcentajes importantes. Adicionalmente, la etiología mixta en Latinoamérica fue inferior a la local. En Latinoamérica, por lo general, el 11 al 13% son la etiología mixta, mientras que en nuestra población la etiología mixta se eleva hasta el 22%. Y además, la falta de documentación fue mucho mayor en Latinoamérica que lo que ocurría a nivel local. Aquí, hasta el 48 al 56% de las neumonías no se conocía cuál había sido posiblemente el agente etiológico. Entonces, son estos datos los que deben orientar nuestra conducta como médicos aquí en Colombia. Enfermedades como la neumonía no podemos pretender manejarlas con base en guías americanas o en guías europeas porque, como lo hemos dicho repetidamente en estos videos, esto es dependiente de la epidemiología regional. Y esta es la información con la que contamos actualmente en Colombia. Ahora, claramente para nosotros guiar nuestro manejo debemos basarnos en qué microorganismos son los más frecuentes. Sin embargo, en la historia clínica es preciso que estemos pendientes acerca de la presencia de posibles factores de riesgo para otros microorganismos, ya que de esto depende que consideremos algunas modificaciones en nuestro tratamiento. Entonces, ¿qué factores de riesgo son los que debemos conocer? Primero que todo, debemos saber si quizás el Streptococcus pneumoniae puede ser resistente a las penicilinas y para ello los factores de riesgo que se han descrito son los siguientes: la edad mayor de 65 años, el uso de betalactámicos en los últimos 3 meses, que como vamos a ver, el uso de antibióticos reciente se correlaciona con posibles otros microorganismos, el alcoholismo, las múltiples enfermedades concomitantes, importante en aquellos pacientes que son comunes en el servicio de medicina interna con varias comorbilidades, el paciente inmunosuprimido y aquel paciente que haya estado expuesto a menores en un centro de cuidado diario u hogar infantil. Pero no solo nos quedamos con el Streptococcus pneumoniae. Por ejemplo, las bacterias gramnegativas también pueden causar neumonías. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que nos lo deberían hacer sospechar? Primero que todo, que nuestro paciente resida en un hogar de cuidado crónico o en un hogar geriátrico, que tenga una enfermedad cardiopulmonar de base, por ejemplo una falla cardíaca, que haya tenido un uso reciente de antibióticos, que tenga múltiples enfermedades concomitantes o que de forma importante tenga algún trastorno de la deglución como la disfagia o como la regurgitación o las acalasias que faciliten la broncoaspiración, porque recordemos que esta flora enterobacteriana, en donde predominantemente es de bacterias gram negativas, en el momento en que se dé esta aspiración va a ser la que alcance el sistema respiratorio.
Ahora, debemos estar pendientes de un tipo de bacteria gram negativa en especial, ya que se correlaciona con pésimos resultados, que es la Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa se relaciona con los siguientes factores de riesgo: enfermedad o alteración pulmonar de base, especialmente estructurales, como lo son las bronquiectasias o, por ejemplo, la EPOC grave. Asimismo, la inmunosupresión a partir de la terapia con corticosteroides también se ha descrito. Y en pacientes que han sido sometidos a terapia con antibióticos de amplio espectro por 7 o más días en el último mes, es un factor de riesgo para Pseudomonas. Por último, la desnutrición también ha sido descrita. Como veremos más adelante, en caso de existir la presencia de alguno de estos factores de riesgo, tendremos que realizar algunas modificaciones en nuestro manejo. Continuemos con otros posibles microorganismos. El Staphylococcus aureus. Es especialmente probable cuando estén presentes estos factores de riesgo: enfermedad renal crónica en hemodiálisis, ya que el uso de catéter para hemodiálisis puede favorecer el ingreso del Staphylococcus aureus al torrente sanguíneo. El abuso de drogas intravenosas, exactamente a través del mismo mecanismo. La infección previa por influenza. Se ha visto que en pacientes que tienen primero una infección del tracto respiratorio superior por influenza o una neumonía por influenza y que posteriormente desarrollan una neumonía necrosante, posiblemente se deba a un Staphylococcus aureus. El uso de antibióticos previos, especialmente las fluoroquinolonas, o como lo nombramos, las características clínicas de una neumonía necrosante o la presencia de una infección de piel y tejidos blandos concomitante, sugieren también a este microorganismo. Otro patógeno de importancia, Legionella pneumófila. Dentro de sus factores de riesgo se encuentran los pacientes fumadores, los pacientes jóvenes sin enfermedades concomitantes, aquellos que presentan, además de los síntomas pulmonares, síntomas gastrointestinales y neurológicos, que además presentan una enfermedad grave con un compromiso multiorgánico, y de hecho una pequeña pista que se ha descrito con Legionella pneumófila es que se presenta en aquellos pacientes que en las 2 últimas semanas han estado en hoteles o en cruceros. Y por último tenemos a las bacterias anaerobias, que se correlacionan especialmente con la disfagia o la aspiración en pacientes con trastornos de la deglución. Así pues, estos son los factores de riesgo que la guía colombiana nos señala que tenemos que tener especialmente presentes a la hora de considerar nuestro abordaje. De esta forma terminamos de estudiar la etiología de la neumonía y en el siguiente video nos dedicaremos especialmente a las manifestaciones clínicas de la neumonía. Nos vemos en el próximo video.